De una vez les pido que vayamos al libro de Lucas, Lucas capítulo 13. Algo sobre lo que venía meditando hace tiempo, sin embargo, Dios nos cambió hoy los planes y con toda seguridad este mensaje nos hablará de manera muy particular, quizás a algunos, con toda seguridad que Dios tiene el control sobre eso también. Lucas capítulo 13, versículos 1 al 3, vamos a leerlos de una vez. Lucas 13. Lucas 13, versículos 1 al 3 dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias por tu fidelidad y por tu amor, Señor. Yo te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque tienes el control siempre sobre todo, Señor. Gracias porque siempre nos muestras tu soberanía y tienes todo dispuesto, Señor, para cada momento. Yo te doy gracias aún por este mensaje. No lo había considerado, Señor, de ninguna manera, pero tú trajiste este pasaje, Señor, para hoy. Y yo simplemente te ruego, Señor, que uses tu palabra, que me uses a mí, que podamos entender con claridad el propósito de estas palabras y podamos considerar cada una de ellas. El mismo Señor Jesucristo las pronunció, Señor, y con seguridad hoy tienes algo para nosotros en este pasaje, Señor. Ayúdanos a entender con claridad estas cosas y, Padre, conforme a tu propósito también, que haya salvación auténtica. Trae almas, Señor, a ti. Recupera, Señor, esas almas perdidas y llévalas a tu luz, Padre bueno. Usa tu palabra y simplemente te ruego que sea tu Espíritu Santo hablándonos a todos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien. El título que le puse a este mensaje es el arrepentimiento indispensable para la salvación. Y obviamente es algo que muchos de nosotros comprendemos y algunos de nosotros diríamos, pero obvio, ¿cierto? Obvio. El arrepentimiento es indispensable para la salvación. Pero no crean, las iglesias de hoy, la mayoría de las iglesias cristianas ya no tienen esto tan claro. Las personas que asisten a las iglesias no tienen esto tan claro como nosotros pensamos que es. Y muchos asisten a iglesias, muchas personas buenas, con buenas intenciones y con la disposición de su corazón, asisten a iglesias y escuchan una y otra vez mensaje tras mensaje y no entienden esto. Como les compartía hace 8 días una frase de Spurgeon, ¿recuerdan? Que la gente de hoy considera el pecado como una enfermedad y entonces lo que creen es que necesitan tratamiento y lo que necesitan es arrepentimiento. Y eso es lo que nos va a enseñar hoy la palabra de Dios. Obviamente no está basado en la frase de Spurgeon, está basado obviamente en la palabra de Dios y es Él quien nos quiere hablar hoy. Y bueno, solamente para introducción, hablarles un poquito sobre el Evangelio de Lucas. Lucas es el Evangelio que presenta al Señor como hombre. Son 4 evangelios, cada uno presenta al Señor Jesucristo desde un punto de vista diferente. Y Lucas presenta al Señor Jesucristo como hombre. Lucas, un médico, y obviamente desde el punto de vista de un médico, nada mejor que ese encargo para presentar a Jesucristo como hombre, sus padecimientos, sus necesidades físicas, su dolor físico, un hombre, Dios hecho hombre. Y Lucas, aunque no vivió con Jesús, él no estuvo con Jesucristo, él no fue uno de los 12, él sí investigó, dice que diligentemente, para cada detalle del Evangelio de Lucas. Y justamente si ustedes lo leen se van a dar cuenta que tiene detalles que otros evangelios no tienen. Bueno, porque era un hombre demasiado metódico, estricto, médico, como les digo,
Y bueno, tremendo evangelio el de Lucas. Un estudio muy exhaustivo, una investigación increíble hizo Lucas para poder llegar a escribir ese evangelio y poner en orden, como él mismo dice, todos los acontecimientos de la vida de Jesús. Solo para contarles un poquito. Pero en los capítulos anteriores a este, Jesús viene hablando sobre el reino futuro, ¿cierto? Sobre el reino de Dios. Él habla sobre el arrepentimiento porque viene, porque se acerca el reino de Dios. Y justamente ahorita vamos a hablar acerca de este tema. Habla por parábolas de tal manera que pocos entienden porque la mayoría habían cerrado sus corazones y no querían creer. Como muchas personas hoy en día. Yo me puse a pensar, aún hablando con personas, como les digo, amigos aquí en Villavicencio, a los que les hemos predicado el evangelio y les hemos mostrado la palabra de Dios, dicen, no, pero es que nosotros somos buenos. Nosotros somos muy buenas personas, o sea, tenemos ganado el cielo, lo merecemos. Así responden mucha gente, personas buenas, como les digo, trabajadoras, honestas, juiciosas, aman a sus hijos, aman a sus familias, pero tienen este modo de pensar. Y me hacía meditar esto en eso, ¿no? El Señor Jesús, ¿por qué les hablaba en parábolas? Porque cerraron sus corazones y no querían entender, no querían creer. Y hoy en día tú le lees a una persona, mira, eso es lo que dice la Biblia, míralo. Y dice, sí, pero es que lo que yo creo es esto y esto y esto y esto. Bueno, queda uno absolutamente desarmado porque el único que puede hacer ese trabajo, esa obra en el corazón de alguien es Dios. Y yo ruego para que sea Dios el que hable hoy a nuestros corazones y nos aclare estas cosas una vez más. Y bueno, finalmente, es obvio, ¿no? En los capítulos anteriores, como les dije, Jesús habla mucho de la necesidad de arrepentirse para tener esa entrada al reino de Dios, a ese reino que Él está anunciando. Y hoy vamos a hablar de eso, del arrepentimiento como el fundamento, como el paso indispensable para entrar a la salvación, para acceder a esa vida eterna que Dios tiene para todos nosotros. Y vamos a aprender hoy tres cosas, aquí en estos tres versículos, tres cosas fundamentales y sencillas, tres verdades que todo creyente debe tener en cuenta, especialmente nosotros los creyentes. Debemos tener en cuenta porque a veces dudamos. Nosotros hablamos hace poco con una familia, como les digo, muy buena. Qué familia tan bonita. En serio, una familia envidiable, linda. Su papá ama a esos niños, ama a su esposa, la esposa ama a los niños. Una familia muy bonita, de verdad. Y nosotros hablándoles del evangelio y ellos con una barrera tremendamente gruesa, grande. Yo siempre digo un muro de concreto. Y no entra la palabra de Dios, no entra la verdad, no entra el evangelio. Y hablándoles del evangelio, sí, pero es que yo no puedo entender cómo podemos comparar a nuestros hijos con esa gente mala que mata y asesina y hace. Sí, obviamente, ese no es el punto de vista del asunto. El punto de vista del asunto es que todo ser humano está separado de la gloria de Dios por el pecado. Independientemente de si tú consideras tu pecado pequeño o grande. Ese es el asunto. Y nosotros tenemos que tener eso absolutamente claro. Y estas tres verdades nos van a hablar de esto. En primer lugar, los ejemplos del mundo. Y es lo que dice el primer versículo, ¿cierto? Dice, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Había unos judíos contándole a Jesús, ¿cómo te parece que Pilato mató a un poco de galileos en el templo? Estaban haciendo una fiesta de adoración y los mató y derramó su sangre y mezclaron la sangre de ellos con el sacrificio que hacían los paganos. Como diciendo, oiga, nosotros sí que somos buenos, ¿no? A esos galileos les pasó por algo los mataron, algo malo hicieron. Algo escondido, algún guardado tenían. Y esa es la manera en que muchos de nosotros y aún el mundo juzga a los demás. Le está yendo mal es porque algo tiene guardado, seguro. Y eso no es así. Ojo con eso, es algo, es delicado.
Y Jesús está haciendo referencia, bueno, sí, el Evangelio a unos eventos que básicamente, bueno, no tienen ese registro tan claro en las Escrituras, pero unos judíos que habían perdido la vida aparentemente debido a causas injustas. El primer caso era el de unos galileos que seguían a un hombre que se llamaba Judas de Galilea, un líder que estaba en contra del pago de los impuestos. Y entonces formó su grupo y dijeron, vamos a protestar porque no estamos de acuerdo con el pago de los impuestos. Entonces, obviamente Pilato no se iba a quedar con las manos cruzadas y organizó un plan para que los mataran y los mataron, porque estaban protestando y oponiéndose al pago de los impuestos. Y el segundo caso, bueno, ahorita les cuento algo acerca de ese segundo caso. O más bien de una vez, ¿no? El segundo caso se refería a un evento en donde otro grupo de los mismos galileos estaban reunidos y accidentalmente les cayó encima la torre de Siloé, una torre desde donde los pastores vigilaban los rebaños, ¿cierto? Y mató por lo menos a 30 o más galileos. Entonces los otros, estos que están hablando con Jesucristo, le dicen, hola, ¿cómo le parece que estos les cayó esa torre encima y los mató? Algo tenían escondido, ¿cierto? Siempre pensamos eso. No, que tal persona se enfermó, creyente, ¿no? Algo tenía, eso, por algo le pasó lo que le pasó. Ojo con eso, mucho cuidado con juzgar de esa manera. Y obviamente no es así. Eso es absolutamente falso. Pero muchos creyentes, muchos cristianos, aún cristianos o creyentes que se creen cristianos, afirman este tipo de cosas. Yo conocí un caso de una señora una señora discípula en Cali que le dio cáncer y alguien le dijo, no, eso es que usted está andando en pecado, arrepiéntase porque por algo le está dando ese cáncer. No, mucho cuidado con eso, ojo con eso. Y obviamente al contrario también, hacer falsas promesas. Pórtese bien y verá que no le pasa nada. Y verá que le va bien. Al que hace las cosas bien le va bien, es lo que dice la gente, ¿cierto? La gente dice, no, el que es correcto le va bien. Eso le está yendo mal es porque algo se tiene por ahí escondido, tiene su guardado. Y estas cosas no son así y vamos a verlo de manera clara en la palabra de Dios. Fíjense lo que dice ahí en 2 Corintios 5:21 que está en la pantalla. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesucristo. Él se hizo pecado por nosotros. Y por eso tuvo que morir en la cruz a causa del pecado. Porque Dios, que es todopoderoso y que es soberano, y es quien dicta las normas, Él estableció que la paga del pecado es muerte. No hay otra solución. La paga del pecado es muerte. Y si todos somos pecadores desde Génesis 13 hacia acá, ¿quién se puede salvar de esa ley, de esa justicia? Nadie. Pero es que mi hijo es bueno y mi hija también es buena, sí, pero es pecador. Necesita un Salvador. Necesita a Jesucristo. No, pero es que ¿por qué le tenía que pasar eso a esa persona tan buena que era? Es que usted hubiera visto su vida. Si no se arrepintió de su pecado, no había nada más que hacer. No podía hacer nada diferente a eso. Y ya lo vamos a ir aprendiendo. Esos dos desastres de los que les estoy hablando, de los que hace referencia aquí el versículo 1 del capítulo 13, pues estaban en la memoria de las personas de ese tiempo, de todos estos judíos, ¿cierto? Permanecieron por mucho, mucho tiempo en sus cabezas y como les digo, se preguntaban, ¿por qué les pasó esto a estos? Y yo me imagino esto sí es imaginación mía, ¿no? Que en sus conversaciones dirían, ¿cierto? No, pilas porque mire lo que le pasó a los galileos que hicieron esto y esto y esto. Mejor pague sus impuestos porque mire lo que le pasó a estos galileos. No se acerquen mucho a las construcciones grandes porque se les puede caer encima. Si no están andando bien, hasta una roca puede caerle del cielo y caerle en la cabeza y matarlo.
Sí, esos son los pensamientos de una persona normal, común y corriente. Y muchos de nosotros pensamos lo mismo. Y es equivocado, obviamente, pensar de esta manera. Porque entonces lo bueno nos viene por las buenas obras y lo malo por las malas obras. Y eso no es tan cierto. A personas buenas les pasan cosas muy malas. Y a personas malas les pasan cosas muy buenas, ¿sí o no? Y nosotros decimos, pero ¿cómo es posible? ¿Dónde está Dios? Semejante persona tan mala y mire cómo le va de bien. Roba a la gente, engaña a la gente, los están engañando y mire cómo le va de bien, no le pasa nada, se salva de todo lo que uno se imagina. Y esa persona tan buena, pum, pasaba por ahí y se cayó ese obrero que estaba poniendo unos ladrillos y la mató. Y uno dice, ¿cómo es eso? No entendemos. Y esto es que está hablando el Señor Jesucristo. Y él en el versículo 2 le responde: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Así estamos pensando muchos de nosotros. Y eso va en contra del Evangelio, va en contra del sacrificio de Cristo. Porque entonces, ¿para qué se colgó Jesucristo en la cruz? Si solo con ser bueno es suficiente. Pilas con eso. El sacrificio de Cristo no es un evento para hacer películas y para hacer semanas especiales y para hacer cosas bonitas y para hacer una pausa en el año y cambiar de comida. No. Para eso no necesitamos tal sacrificio. Recuerden que dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese sí es un propósito grande. No para que tengan películas bonitas y fiestas bonitas y lloren cada año. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, está claro, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y de eso les está hablando Jesucristo aquí. ¿Cierto? Y nosotros pasamos años preguntándonos lo mismo, ¿no? ¿Por qué le pasará eso a esta gente? Y honestamente hay familias que padecen unas cosas, pero terribles. A la mamá le pasa una cosa, al papá le pasa otra, a los 5 hijos, unas vainas que uno no se imagina. Sí, es cierto. Es cierto. Bueno, no tenemos control sobre eso. No es que Dios les esté mandando un castigo especial porque son tremendamente malos, ¿no? Como les digo, personas muy buenas, familias muy buenas, trabajadoras, honestas, ¿sí? Eso no está en nuestras manos. Eso está bajo la potestad de Dios y nosotros no podemos cuestionar a Dios, ni por qué pasan esas cosas o por qué no pasan. Porque nosotros no somos Dios, no somos el Espíritu Santo. No podemos controlar su voluntad y ponerla conforme a nuestras creencias. Señor, actúa bien porque esa familia es buena. Y esa familia que de allí es mala, que le caiga todo el peso de la justicia. Eso no está en nuestras manos. Eso más bien habla del tamaño de Dios para cada uno de nosotros. Porque hoy en día los cristianos, muchos tienen es un Dios de bolsillo, así chiquitico. Y lo cargan entre el bolsillo y, bueno, cuando se acuerdan pues lo cambian de pantalón, ¿no? Y si lo necesitan lo sacan y: Señor, ayúdame. Ese es un Dios de bolsillo pequeño que no sirve para nada. Ese no es el Dios que creó todo el universo. Ese no es el Dios que sustenta todo el universo. No, ese no es. Miren Salmos 10, 1 al 4 para que lo busquen en sus Biblias. Salmos 10, versículos 1 al 4. Dice la palabra de Dios: ¿por qué estás lejos, oh Jehová? ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado.
porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Hasta el 4, ¿cierto? El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. ¿Sí ven? Esa queja normal. Señor, ¿por qué a Dios le va bien? Perdón, a Dios. ¿Por qué a los malos les va bien? Y nosotros que somos tan buenos nos va mal. ¿Por qué? Esa es una queja constante de muchos. Y es algo que nosotros tenemos que quitar de nuestras mentes porque no es cierto. Las cosas están bajo la soberanía de Dios simplemente. Son cosas sobre las cuales no podemos tener control. No podemos decirle a Dios qué hacer y qué no hacer. Es Dios, el Dios todopoderoso, que no olvidemos eso. Pero fíjense, muchos juzgan a quienes no logran avanzar en sus vidas, ¿cierto? A quienes no les sale bien las cosas, a quienes tienen dificultades y entonces juzgan. No, ahí está, eso sí. Todos sabemos lo que le está pasando ahí, como dijimos, ¿no? Tiene su guardado. Eso es porque hacen esto, eso es porque hacen lo otro. Y nosotros, como nos va bien, dirán algunos, sí, estamos haciendo bien las cosas. Así eran estos galileos, estos judíos que le estaban hablando a Jesucristo en ese momento. Y por eso él le responde así. Bien, nosotros estamos bien, pero mire lo que les pasa a esos. En Mateo 5, 21 al 28, no hay necesidad de buscarlo. Jesús pone al mismo nivel el adulterio con la lujuria, solo para hablar del nivel del pecado, ¿cierto? Porque muchos piensan que hay pecados grandes y pecados pequeños. Obviamente, desde el punto de vista de nuestras vidas, sí, hay categorías de pecado. Pero ¿quién o qué nos destituye de la gloria de Dios? El pecado. El pecado. Todo lo que sea pecado nos destituye de la gloria de Dios. Y obviamente nosotros no está bien decir, tendría consecuencias gravísimas pensar, bueno, como no hay categorías de pecados, pues entonces pongámonos a robar y a asesinar y a matar y a hacer de todo, porque no hay categorías. Porque Dios es injusto y perdona al que miente como al que mata. Pues si el arrepentimiento es legítimo y de corazón, Él perdona. Por eso Jesucristo se hizo pecado en la cruz. Por bandidos, por asesinos, por ladrones, por violadores, por todos. Y por nosotros que somos tan buenos. Por todos. Yo tengo un dicho y bueno, habrá que discutir, ¿cierto? Pero yo tengo un dicho y es que todos somos, ¿qué pecado quieren pensar? Cualquiera. Somos esos pecadores en potencia, todos lo somos. ¿Asesinos en potencia quieres pensar? Yo conocí dos hombres buenos, unos muchachos muy buenos, campesinos, trabajadores que se convirtieron en asesinos cuando un hombre vino a la puerta de su casa a golpear a su mamá. Y ellos, por defenderla, tumbaron a este hombre y se golpeó en la cabeza y se mató. 30 años de cárcel a cada uno. Hombres de verdad trabajadores, juiciosos, campesinos, buenos. Bueno, eso no fue premeditado, otros lo pueden hacer de manera premeditada. No sabemos cómo reaccionamos. Una persona se puede convertir en asesino de un día para otro. Este muchacho que mató a ese médico por allá en Tailandia fue. Este hombre que mató a su mamá y a su hermano, de los de la peluquería. Pero ¿cómo? ¿Cómo de un día para otro? Bueno, no estamos hablando de creyentes quizás, ¿cierto? Pero así es el hombre. Todos somos pecadores así de grandes en potencia, todos. Y miren lo que dice Romanos 3, 23 y 24, que es la palabra de Dios, que es la ley de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El pecado es el que nos destituye de la gloria de Dios. Y Jesús afirma que no era por ser más pecadores, ¿cierto? Que les había pasado eso.
que los demás habían sufrido esas cosas, y hace una afirmación que es absoluta, absoluta, ¿cierto? Dice, de la misma manera que ellos murieron, todos morirán a menos que se arrepientan. Una afirmación que es absoluta, que no da lugar a ninguna duda. Él no dice, bueno, ¿qué pecados cometieron? A ver si se merecían una pedrada o que le caiga un bloque encima o una cortada o que pierda un dedo, ¿no? Él no está hablando de eso. Está hablando de un pago absoluto y total por el pecado, no más. Todos morirán a menos que se arrepientan. Mis niños tan lindos y tan juiciosos, si no se arrepienten, sí. Mi abuelita tan buena y tan, sí. Mi papá, yo que soy tan bueno, sí. Todos morirán a menos que se arrepientan. Y esa es la convicción que nosotros mismos debemos tener. Yo creo que muchos de nosotros dudamos de esto a veces cuando le vamos a predicar el evangelio a una persona que es muy buena persona. Pasó hace poco con algún conocido por ahí que iba a predicar el evangelio a una persona que estaba enferma, como enferma terminal, y dudaba de si de verdad esa persona tenía que recibir a Cristo. Pensó que Dios en su misericordia y en su gran amor podía perdonarla sin que se arrepintiera. No, dice Dios, todos morirán a menos que se arrepientan. Si no hay arrepentimiento de por medio, no hay salvación. Y nosotros tenemos que ser claros en eso. Entonces vamos a resultar decidiendo quién necesita a Cristo y quién no. Y eso es una equivocación. Todos lo necesitamos. Todos. Pero la enseñanza en este punto, en este primer punto, la enseñanza para nosotros, una enseñanza práctica. El pecado nos separa de Dios, para que lo tengamos claro. Y nadie es tan bueno que se pueda considerar como una excepción. Nadie es tan bueno como para considerar una excepción. Y como les digo, hace poco lo vivimos con una familia muy linda a la que le predicamos el evangelio, sí. Y es cierto, lo que estoy diciendo no es mentira. Una familia bien bonita, bien bonita. El papá, la mamá, no físicamente, ¿no? Bueno, también son agraciaditos, pero me refiero a la calidad de familia. Trabajadores, juiciosos, chévere, alegres, viven bien, son decentes, son buenos vecinos. ¿Qué más quiere uno? Pero esa falsa convicción los puede llevar a una condenación eterna. Si no les hablamos claramente, mira, siendo tan bueno como tú eres, si no te arrepientes de tu pecado, no vas a una gloria eterna con Dios. No puedes ir. Porque Dios es soberano y Él estableció su ley. Y además, si miramos el fondo de sus corazones, hay pecado en todos, como en nosotros. Es decir, se ajustan a la norma. Que Dios me sorprende la grandeza de Dios. Nadie se puede salir de esa norma. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Se atreve Dios a hacer esa afirmación tan grande. Pero miren, un segundo punto, las falsas creencias del mundo. El versículo 2, ¿cierto? El versículo 2 dice, respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Y uno piensa así, ¿cierto? Uno piensa así, honestamente uno a veces piensa así. Sí, le está pasando eso porque... Y uno cuando se compara con otra familia que le está yendo un poco mal, uno se siente chévere, ¿no? Uno dice, es que el hombre tiene hasta esa calidad, ¿cierto? Obviamente mala, de pensar, a mí me está yendo bien porque yo sí estoy bien. Yo estoy bien delante de Dios, yo estoy viviendo como Dios quiere
Y seguramente ellos no. Y por eso es que les va así. Algo habrá por allá y vamos a escarbar a ver qué les encontramos. El juez justo es Dios. Y Él tiene que hacer en cada persona lo que tiene que hacer. No nosotros. No somos quienes para poder definir algo así. Tan pecadores o más pecadores, juzgando a otros pecadores. Eso obviamente no está bien. Y es más común de lo que nos imaginamos este pensamiento, ¿cierto? Acerca de quién merece castigo y quién no. De hecho, en la Biblia encontramos ejemplos también, ¿no? Ahora que me acuerdo, no lo cité, pero hay unos discípulos que le dicen al Señor que hay otros hombres que están por allá predicando, que por qué no les hace descender fuego. Y el Señor les dice, pero perdón, ¿de qué están hablando ustedes? Es que ellos no tienen el mismo derecho y el mismo deber aún de predicar sobre el reino de Dios. ¿Quién tiene alguna potestad para juzgar el trabajo o lo que hace o la misma vida de otro? Si la norma es la palabra de Dios, tenemos una medida. De resto no. No hay nada más. No hay otra medida que nosotros podamos aplicar. No somos Dios, no somos el Espíritu Santo. Pero como digo, muchos se consideran buenos delante de otros, más buenos que otros. Y con eso tienen suficiente para convencerse de que tienen el reino de Dios ya suyo, propio, ya tienen un lugar allá. Porque somos buenos. Como escuchábamos en las noticias en estos días con Dinamarca, un señor que lo están acusando de un poco de cuestiones de corrupción y todo, y él hablaba de otros en estos términos. Decían, no, es que nosotros la gente de bien, la gente de bien, ¿no? O sea, robamos bien, no matamos gente, no cargamos armas, robamos bien, o sea, nosotros somos gente de bien. Esos que matan allá en la selva y los que asesinan y secuestran, esos sí son malos. Pero nosotros, la gente de bien, nos reíamos, corruptos hasta decir no más. Pero así piensa el ser humano. Miren lo que dice Job 4, 7 y 8 para que lo busquemos. Job 4. Versículos 7 y 8. Le dice Elifaz a Job, ¿no? Un gran amigo de Elifaz. Qué buen amigo tiene Elifaz. Miren lo que dice Job 4, versículos 7 y 8. Recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria la ciegan. ¿Cierto? Elifaz le está diciendo, por eso, porque usted es malo, es que le pasa lo que le está pasando. En cambio, yo soy muy bueno. Y Elifaz se cree con la autoridad para decirle estas palabras a Job. Y nosotros tal vez nos creemos con alguna autoridad para decir algo sobre otro. Y Dios no nos pide eso. Dios nos pide entre nosotros que nos amemos unos a otros y si hay alguien en problemas lo amemos y le estemos dispuestos a ayudarle más bien. Y si hay algo malo en su camino, bueno, hay que hacérselo ver, como dice la misma Biblia, pero traerlo para que Dios lo traiga otra vez de nuevo. Qué redundancia, al camino. Pero el único que tiene ese poder para juzgar de esta manera es Dios, ¿no? Y Elifaz reprende a su amigo así, ¿no? Con estas palabras, queriendo justificar la prueba que Dios le ha puesto, o que Dios ha permitido a Job, más bien. Pero quiero que vean esto ahí en la pantalla, Job 1, 11 y 12. Dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia.
Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Si ustedes recuerdan, en el versículo 1 dice que Job era perfecto y que era un hombre justo delante de Dios. Y aquí se están definiendo estas cosas. ¿Dónde están definiendo esto? ¿Quién lo está definiendo? Eso no lo están definiendo unas personas aquí, ¿cierto? Eso se está definiendo en el cielo. ¿Quién tiene una prueba y quién no? Es algo que se define en el cielo. ¿Es Dios el que lo permite o no lo permite? No tengo potestad yo para hacer eso o para juzgar eso. Y en este diálogo lo podemos ver, ¿cierto? Satanás le dice a Dios que le permita zarandear a Job. Y Dios le dice: ok, zarandielo, pero no lo mate, no le quite su vida, porque yo sé que él es fiel y no me va a negar. Y se va a mantener hasta el final, y al final tendrá su recompensa. No lo definimos nosotros. No intentemos tomar el lugar del Espíritu Santo, no intentemos tomar el lugar de Dios. Más bien entendamos de lo que estamos hablando, ¿cierto? Y como les dije, pues bueno, justificamos lo que hacemos nosotros, lo que hacen nuestras familias, nuestros hijos, ¿sí? Y le decimos a Dios: bueno, Dios, no toques sus vidas, ellos son buenos, a ellos les tiene que ir bien, porque son buenos y son nuestros hijos y no necesitan más. Pilas con eso, ¿no, Dios? Ojo, que les vaya bien en todo. Ese es el pensamiento equivocado que tenemos. En vez de buscar una relación y una intimidad con el Señor para que sea Él quien tome ese tipo de decisiones en lugar de nosotros. Bueno, Él siempre las toma. Pero si uno no se acomoda a la voluntad de Dios y espera la buena voluntad de Dios, nunca la tendrá. Busquemos Colosenses 1, versículos 16 y 17. Para que miremos ese Dios grande. Este que está descrito aquí es Dios. No es Diosito, no es Chuchito. Este que está descrito aquí es Dios. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es Dios. Él. ¿Tendríamos alguna autoridad para cuestionarlo? ¿Tendríamos algún chance para decirle que está haciendo algo equivocado? Cristo es el Señor de toda la creación y Él es el que la sustenta. Pensar que las cosas como las dice Dios en su palabra, pues yo las puedo acomodar a mi vida, ¿sí? ¿Será correcto? Y así tiene que funcionar. Eso es equivocado. Yo digo, cuando uno lee estos versículos, es decir, se requiere un corazón muy duro para no comprender la magnitud de lo que es Dios y de quién es Dios. Y de que si es nuestro Dios o no, esa es una decisión que tenemos que tomar. Ese Dios tan grande y tan poderoso no me conviene, no me convence, no me gusta, no es mi Dios, porque no se acomoda a la manera de pensar mía. Bueno, eso es una decisión también que hay que tomar. Pero ese es Dios. Y Él es el que define las normas. Y Él es el que define el proceder, el principio y el final de todo. Él es el que lo decide. Salmos 28:7 dice, busquémoslo porque este es un pasaje que que muchos usan. Salmos 28:7, como para decir, mire, no, yo sí estoy en lo correcto, mire, estoy haciendo lo correcto, ¿cierto? Entonces me tiene que ir bien. Mire, Salmos 28:7.
28:7, está en la pantalla. La cita, ¿no? La cita, búsquenlo. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. Bueno, muchos dicen esa frase, ¿cierto? Y yo oro todos los días y Jehová es mi fortaleza y mi escudo. Lo dice la Biblia. Y yo lo creo, ¿cierto? En Él confió mi corazón. Ay, no, esa partecita ya no me gustó tanto, ¿no? Yo confío más en otras cosas, ¿no? Y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. Eso habla de una relación tan personal, tan íntima y tan profunda. Y una sumisión y una sujeción tan profundas que las ignoramos cuando citamos estos versículos. ¿Cierto? Uno dice, no, a mí me va a ir bien porque Jehová es mi fortaleza y mi escudo. Yo me voy para Bogotá, así se haya caído ese puente porque Dios es mi fortaleza y mi escudo y me va a ir bien. Bueno, es posible que le toque hacerse un viaje de unas 12 o 14 horas porque el puente se cayó y no hay nada que hacer. No, pero es que Jehová es mi fortaleza y mi escudo, sí. ¿Tienes una relación con Él? ¿Él es tu Dios? ¿O llevas un diosito chiquito de bolsillo que lo sacas y lo metes cuando necesitas ahí, lo guardas y vuelves y a veces se te olvida, generalmente? Esta es la realidad de este pasaje, pero fíjense, no como quien tiene ahí su pata de conejo, no, yo no puedo dejar mi pata de conejo, no, ¿se acuerdan de las patas de conejo que las vendían como talismanes? Y hoy en día usan muchas cosas, ¿no? Para aún crucifijos. Y ese es mi talismán, ¿no? Cristo me protege, yo ando con Él todos los días. Bien, aquí está. Eso no es lo que está diciendo. Es una relación personal e íntima con Él de verdad. Él es Dios para mí o no es Dios. Y es toda su palabra o no es. Porque no es solo lo que a mí me gusta y lo otro que me parece como difícil, entonces eso desechémoslo. No. Y algo que quiero aclararles, a veces, digamos, bueno, la vez pasada, hace 8 días, el mensaje fue un poco duro, pero piensen en esto. Dios quiere de cada creyente un buen creyente. Dios quiere de cada creyente una persona que le crea, que le busque, que le siga, que tenga una relación personal e íntima con Él. No sabemos qué tiene Dios para cada uno. Algunos serán pastores, otros misioneros, otros maestros de niños, maestros bueno, no sé, líderes en la iglesia, otros no. Otros estarán para orar, otros estarán para dar, otros estarán para muchas cosas en la obra del Señor. Y eso solamente lo define Él. Y como les digo, ese tipo de pensamientos pues están provocando que muchos sigan considerando a Dios así. Tranquilo que Dios, y mucha gente lo dice, yo escucho mucha gente que cita unos pasajes de Isaías también, ¿no? El Todopoderoso y su brazo extendido sí, pero ¿y su vida qué? ¿Por lo menos lo conoce? Como decía Fabián ahora en los anuncios, ¿quieres conocer a Cristo de verdad? Tienes que conocerlo en su palabra, en la Biblia. Si no lo conoces, ¿cómo puedes confiar en Él? ¿Cómo puedo decir que Él es mi fortaleza y mi escudo si no lo conozco? Eso es lo que escucha uno una vez y otra. No, eso es lo que dice por ahí en la Biblia. No sé dónde, pero Él es mi fortaleza y mi escudo. Entonces voy a comprar ese talismán y me lo cuelgo aquí. Dios es mi fortaleza y mi escudo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿De verdad? Eso sí, ¿lo crees de verdad? Dios es el Todopoderoso. Él es el dueño de todo. Miren ahí en Salmos 89, 11 y 12 dice, tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. El norte y el sur, tú los creaste. El Tabor y el Hermón cantarán en tu nombre. Todo le pertenece a Dios. Todo lo hizo Él. Todo es de Él. ¿Por qué imaginamos que tenemos alguna potestad para manejar o manipular algo? Ni una oportunidad, ni un chancecito tenemos de eso.
Bueno, yo creo que en la medida en que seamos creyentes fieles a través de la oración y de una vida de verdad que busque a Dios, podemos hacer que Él haga muchas cosas por nosotros. Pero en la medida en que Él vea nuestra fe y nuestra confianza y nuestra dependencia de Él, se puede. Él dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Pero en las palabras que estamos estudiando no aparece esta posibilidad. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Y Dios diciéndonos, hey, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Y la gente padeciendo y sufriendo y necesitando, pero buscando en otro lado, en el talismán que tienen, en la pata de conejo, en el consejero de turno. Y Dios dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, nos dice Él desde el cielo. Mírenme a mí, pídanme y recibirán lo que necesitan. Pero el hombre busca es por todos lados menos por donde es. Y ese es el principio que no debemos olvidar cuando pensamos que el hombre define su propio comportamiento delante de Dios, ¿no? Y hay gente que dice así, no, él cree en Dios a su manera, pero él cree en Dios. Él es creyente, él cree en Dios a su manera, pero él cree. Es que no es a su manera, es a la manera de Dios. Ay, no, pues qué comodidad a mi manera, ¿cierto? Chévere. Es a la manera de Dios. Bueno, más chévere todavía. No se desanimen, es mucho mejor creer en Dios a su manera que a nuestra manera. Porque a nuestra manera nos va peor, pues, no peor, mal. Pero a la manera de Dios nos va bien. Él lo promete y Él lo cumple. Salmos 89, 13 al 16, para que lo busquemos. Salmos 89, estábamos por ahí cerquita, ¿cierto? ...89, 13 al 16... Este mensaje tiene ese propósito de que recordemos estas cosas fundamentales y no nos equivoquemos cuando presentemos el Evangelio. Es la palabra de Dios, ¿no? Esa es la ley, no lo que la persona piense o crea o sienta. Salmos 89, 13 al 16, dice la palabra de Dios: tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día y en tu justicia será enaltecido, porque tú eres la gloria de su potencia y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. Porque Jehová es nuestro escudo y nuestro rey es el Santo de Israel. Entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste: he puesto el socorro sobre uno que es poderoso, he exaltado a un escogido de mi pueblo. Era hasta el 16, ¿no? Y yo iba a seguir ya leyendo. Y está como largo ese capítulo, paremos ahí. Pero fíjense, tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Ese es Dios, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Ese es Dios. Ese es nuestro Dios. Es el que quiere gobernar nuestras vidas, el que quiere gobernar tu vida. Él tiene la razón. Él dice la verdad. Él no se equivoca. Podemos confiar en Él. Debemos confiar en Él. ¿Por qué estas palabras y por qué este mensaje? Porque si no vivimos esto y no creemos esto, el mundo no verá en nosotros la esperanza que hay en Cristo. Así de sencillo. Verán unos creyentes, como digo yo siempre esa palabra que es dura, mediocres, ¿cierto?
Y yo no estoy hablando de que tenemos que andar con una Biblia bajo el brazo y gritando por las calles, pecadores, perdidos. No, viviendo una vida donde la vives, en tu trabajo, en tu casa, en el colegio, en la universidad, donde sea que la vivas, pero que la vivas bien, como Dios quiere que la vivas. De otro modo no verán la esperanza que hay en Cristo. No, imposible. Y este pasaje habla de conocer a Dios. Y quien conoce a Dios sabe que tiene el poder del Espíritu Santo. Y quien conoce a Dios sabe que tiene toda su misericordia. Y quien conoce a Dios sabe que tiene toda su gracia, todo su amor. Que todo lo que es de Dios está del lado tuyo. Y tú estás en el lado correcto. Entonces eso es para nosotros, para nuestra protección, para nuestro cuidado, para nuestro futuro, para nuestra vida diaria, en la casa, en todas partes, en nuestras relaciones, en el matrimonio, en todo, pero del lado correcto. Dios no se va a poner de nuestro lado porque nosotros le digamos que tiene que ponerse de nuestro lado. Somos nosotros los que nos tenemos que poner del lado de Dios para que todo lo que sea de Él sea también para nosotros. Y entonces sí podemos hablarle y decirle: Señor, tú eres mi fortaleza, yo te necesito, ayúdame, guíame, cuídame, cuida a mis hijos, guía a mis hijos. Yo creo que Fernando y Mónica, ahora que dejaron a Juan José hace poquito, todavía llora, Fer, claro. Todavía llora. Ellos oran por Juan José, seguro. Yo no tengo que preguntarles. Porque confían en Dios. Y saben que es Él el que lo puede cuidar a Juan José en Medellín, o donde quiera que esté tu hijo. Pero porque conocen a Dios. La enseñanza lo hice llorar. No, ahora me vas a chillar a mí también. No le vuelvo a recordar a Juan José. Ya no nos acordamos de Juan José. ¿Quién es Juan José? La enseñanza en este punto: no hay nadie más o menos pecador que otro. Nadie. Nadie. Y esto nos descalifica como jueces. Fíjense, el único y verdadero juez es Dios mismo. Él es el único y verdadero Dios y verdadero juez. No pensemos así, porque nos descalifica a Dios como jueces. Y ya para terminar, la tercera verdad, la verdadera necesidad del mundo, en el versículo 3. Tenemos que tener esto claro. Y dice el versículo 3: os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Eso es lo que dice el versículo 3. Así dice, ¿cierto? ¿Me equivoqué? Estamos en Lucas, ¿cierto? En Lucas 13, 1 al 3, sí. Dice el versículo 3: os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Uno diría: sí, pues todos vamos a morir. Ay, qué tonto, ¿no? Todos vamos a morir. ¿O alguien será que no va a morir? No. Pero analicemos un poquito estas palabras. Fíjense, Jesús no está negando la relación tan estrecha que hay entre las circunstancias que vive una persona, ¿cierto? Y la maldad. Jesús no está negando eso ahí. Porque de hecho, pues a estos hombres que mataron cuando estaban sacrificando y adorando, la maldad de Pilato
los mató, ¿cierto? Hay una estrecha relación entre las circunstancias que vive el ser humano y la maldad. Porque obviamente cuando hay maldad hay consecuencias, ¿sí? Lamentables siempre. Siempre hay maldad y hay consecuencias. Mueren niños inocentes, mueren personas inocentes, pasan accidentes que uno ni entiende, ¿cierto? Uno a veces no se explica y hablamos a veces con Dinamarca, pero qué cosa tan impresionante como, o como se salvó una persona de la muerte o como murió. Y yo haciendo unos esfuerzos grandísimos para que me hagan exámenes del corazón y me indiquen a ver qué tratamiento seguir. Y de pronto me puede sorprender la muerte en cualquier instante y en cualquier circunstancia, a cualquiera de nosotros. Y eso a veces no lo consideramos. Pero Jesucristo no está hablando de esa muerte. Leamos Génesis 3, 17 al 19. Busquémoslo. Génesis. Ahora Fernando se enfermó por lo de Juan José. Génesis 3, 17 al 19. Ah, no, no puse la cita. Génesis 3, 17 al 19 dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Fíjense, maldita será la tierra por tu causa, dice la palabra de Dios ahí. ¿Por qué será que la tierra está tan afectada? Y no solo la tierra, todo el universo está afectado. ¿Por qué hay tantos? Bueno, obviamente el hombre ha hecho las cosas de manera incorrecta en cuanto al clima y todo esto, ¿cierto? Pero la tierra, todo está afectado. Los árboles no producen como deben producir, los frutos no salen como deben salir. Por eso toca trabajar tan duro, por eso pasan tantas cosas. Dios lo advirtió ahí. ¿Y de dónde está la causa? El pecado del hombre, de ahí viene, dice, ¿cierto? Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa. La desobediencia del hombre afectó toda la creación. Y miren, sus aflicciones se derivan de esa ruptura que hubo al principio. Todas nuestras aflicciones, sufrimientos, padecimientos, desorden de toda naturaleza depende de ahí, de esa ruptura que hubo cuando el hombre decidió desobedecer a Dios. ¿Cierto? Esto es un principio que conocemos desde el principio. El mundo no fue creado así como lo vemos hoy, ¿no? Todo desordenado, porque hay desorden, tremendas inundaciones, deslizamientos, desastres tremendamente grandes. Así no creó Dios la tierra. Todo es consecuencia del pecado del hombre, ahí está claro. Dios creó la tierra con un orden perfecto y único, como era antes de que Adán y Eva pecaran. Perfecto. Las fieras del campo eran vegetarianas. El león era vegetariano. ¿Sabían eso? Comía hierba del campo. Es decir, que no había depredadores. Pero aún situaciones puntuales y específicas pueden ser el resultado de algunas situaciones, ¿no? En particular, miren lo que dice Proverbios 24 y 16. Dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. ¿Quién es el justo? El que ha sido justificado por la sangre de Cristo, el que ha puesto su confianza en Cristo y ha dicho, Señor, yo me arrepiento de mis pecados, entra en mi corazón y sálvame y sé mi Dios y gobierna mi vida.
advertencia profética, 70 años después de estas palabras que dijo él, el Imperio Romano derribó hasta la última piedra el templo y mataron, no recuerdo cuántos judíos, pero fueron muchos, muchísimos. Y esto, fuera de esta profecía, si quisiéramos tomarla de esa manera inmediata, Jesús no está hablando simplemente de morir, porque la muerte en la Biblia es considerada como un sueño del cual todos tenemos que despertar, buenos y malos. Si tú dices todos tenemos que morir y ahí se acaba todo y ya se acaba el sufrimiento para todos, ¿cierto? Qué rico. Como decía una señora, ningún pasaje. Bueno, alguno me dirá, ay, entonces ¿por qué Elías fue arrebatado? Él está con el Señor, pero su alma está, no desapareció. ¿Sí? ¿Alguien me iba a preguntar por Elías? No, no creo. Bueno, Daniel 12:2. Pero el texto es el correcto, ¿cierto? Ah, sí, bueno, gracias. Muchas gracias por la aclaración. Ese es el texto. Y la enseñanza, ya para terminar, ahorita miramos unas conclusiones y terminamos. La enseñanza en este punto es que la única manera de acceder a la gracia de Dios para el perdón es el arrepentimiento. Ese es el énfasis de este pasaje. No hay nada más que una persona pueda hacer. Ni ser buena, ni ir a la iglesia, ni hacer buenas cosas, ser buen vecino, no. Eso es bueno y ojalá que lo hagamos, pero no es suficiente para la salvación. No es el camino para la salvación. Estaríamos diciéndole a Jesucristo, no me importa que hayas muerto en la cruz y que hayas resucitado. Con mis obras es suficiente, es lo que le estaríamos diciendo, y obviamente eso es incorrecto. Así que me tomo unos segundos para volverte a decir, si tú no te has reconciliado con Dios, si no has recibido a Jesucristo explícitamente con tu boca, porque dice Romanos 10:9-10 que si confesares con tu boca, ponle tu nombre ahí, que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Fíjense, es una confesión de corazón, de convicción, de fe. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Claramente lo dice. Porque con la boca porque con el corazón se cree para justicia, estoy como borracho, pero con la boca se confiesa para salvación. Es necesario que lo confieses. Y aquí están Rubén y Fabián, este otro muchacho, Fabián. ¿Están dispuestos a mostrarte en la Biblia cómo recibir a Cristo, cómo iniciar esa relación personal e íntima con Él y poder ahora sí decirle a Dios, Señor, escúchame, ahora quiero ser tu hijo, te hablo y quiero que me escuches, háblame también y guíame? Si quieres eso, estos dos hombres te pueden mostrar en pocos versículos, en pocos minutos. Es poco el tiempo que vas a dedicar y puedes recibir a Cristo, reconciliados con Dios, como les dije antes. ¿Ya leímos las conclusiones? No, no las hemos leído. Entonces, leamos las conclusiones. Todos somos pecadores, todos necesitamos un Salvador y es Cristo. Cuando todo el mundo entienda esto, que todo el mundo necesita un Salvador, todos, los buenos y los malos, pongámoslo así, necesitan un Salvador, las cosas van a cambiar. Nadie puede considerarse fuera de su ley, la ley de Dios, y su ley es esa: el pecado nos destituye de su gloria eterna. Esa es la ley y Él pone la ley. El único camino para recibir su gracia y su perdón es reconocer que Él es el Dios y saber que Él es soberano. Por las obras nadie será justificado. Por los buenos que seamos, no seremos justificados. Y les puse un versículo aquí para recordar este principio, Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, no por lo que tú puedas hacer, no por lo bueno que seas,
para que nadie se gloríe. ¿La gloria para quién es? Siempre para Dios. Vamos a terminar en oración. Señor, gracias por tu palabra, Dios. Gracias aún porque me diste las fuerzas para preparar este mensaje, Señor, y siempre tú te llevas la gloria, Dios, y hoy no es diferente. Queremos que así sea. Y yo quiero rogarte, Señor, que si alguien aquí escuchó claramente este mensaje y entendió que el arrepentimiento es el único camino, llévalo, Señor, a ese arrepentimiento. Solo tú lo puedes hacer, para que te confiese desde el fondo de su corazón como Dios y Señor, y reconozca que por buena persona que sea es pecador, como todos nosotros, para que se pueda reconciliar contigo, Señor, para que se salve, para que tenga una vida eterna a tu lado, Señor, como tú lo quieres. Porque tú para eso mandaste a tu Hijo a morir en la cruz. Y nosotros, los que ya te tenemos, Señor, ayúdanos a tener presentes estos principios, ser más contundentes en la predicación de tu Evangelio, ser más claros y más firmes en los conceptos, siempre con amor, sin juzgar a los otros, presentando tu palabra, Señor, tu Evangelio, y presentando a Jesús como el único camino para la salvación. Ayúdanos, Señor, te necesitamos y te encomendamos el resto del día en tus manos. En el nombre precioso de Jesús, amén. Muchas gracias. No olviden, si se quieren reconciliar con Dios, aquí están 2 hombres que te van a ayudar en pocos minutos. Las damas, no olviden